Muy buenas, les habla el doctor Nelson Ortega. El día de hoy actualizaré algunos datos importantes sobre el COVID-19 y unos artículos relacionados con el embarazo y el por qué debemos tomar algunas medidas pronto. Tal vez algunos hayan visto la noticia de que hay tres tipos de coronavirus. Bueno, investigadores en la Universidad de Cambridge concluyeron que hay tres tipos de coronavirus. Son tres variantes distintas, pero están muy bien conectadas. Se encontró que el tipo B es el que se estableció en la región de Wuhan. Sin embargo, fuera de China, en el cuerpo de personas de diferentes lugares, esta variación tuvo que mutar para poder sobrevivir. La cepa A es la versión que ahora prevalece en América y Oceanía, y la llamada tipo C desciende de la tipo B de Wuhan y es la que se propagó por Europa a través de Singapur. ¿Y por qué esto es importante? Hace unas semanas una colega que está realizando su residencia en gastroenterología en una universidad de Miami subió a sus redes este artículo, donde ellos se preguntan qué es lo que los gastroenterólogos tienen que saber con respecto al COVID-19. Y ahora que se indica que hay tres tipos diferentes de coronavirus, esto guarda mucha importancia. Una de sus preocupaciones en este artículo era si los medicamentos que ellos utilizan, agentes inmunosupresores que bajan las defensas, pueden afectar a pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y ser predispuestos más a tener la enfermedad. Bueno, entre otras cosas que descubrieron, uno, que el periodo de incubación parece ser de 5 días, que el rango va de 2 a 14 y que algunos pacientes presentaban náusea y diarrea. Se sabe que hay algunas células que se encuentran en el intestino delgado que guardan relación con los mismos receptores que se encuentran en el pulmón y que esta enfermedad del COVID-19 puede afectar tanto el pulmón como el intestino y como cualquier célula que tenga estos receptores. Y es que si comparamos los síntomas de las pacientes en China con los pacientes en Estados Unidos, la diarrea no estaba incluida en China, lo que puede guardar relación con esta mutación y estas variantes del coronavirus. Y es cierto, no hay un tratamiento específico para el coronavirus. Actualmente, lo que es el remdesivir y la cloroquina se han reportado que han tenido eficacia a nivel in vitro. Sin embargo, se necesitan clinical trials para poder entonces decidir si el medicamento sirve o no sirve y si es efectivo, causa efectos adversos o dañinos al individuo que recibe el tratamiento. Y este es el clinical trial del remdesivir, el ACTT, el cual inició el 21 de febrero de este año. Aquí se ven los dos brazos de intervención. Panamá recientemente fue incluido en el Solidarity Trial. Es un gran estudio internacional diseñado para generar los datos sólidos que necesitamos para demostrar cuál es el tratamiento más efectivo para el COVID-19. Se trata de un esfuerzo sin precedentes coordinado para recopilar los datos científicos rápido durante la pandemia. Para la prueba, los científicos han sugerido docenas de compuestos existentes, pero la OMS se va a centrar en las 4 terapias más prometedoras. Con respecto a esto, debo citar el artículo de André Khalil sobre el tratamiento del COVID-19 y cómo se están utilizando algunos medicamentos, uno, que no son el tratamiento específico de este virus, o medicamentos que no están aprobados por la FDA, y la necesidad de realizar estudios clínicos aleatorizados durante la pandemia. Me voy a permitir enumerar los datos más importantes de este artículo de opinión. Lo primero es que durante el problema que tuvimos con el ébola en el 2014, se trataron los pacientes con muchos medicamentos de este tipo. Sin embargo, nunca se pudo probar la eficacia ni la seguridad de ellos. Una de las razones fue porque se estaban haciendo estudios con un solo grupo de pacientes usando un solo tipo de medicamentos sin casos controles. O sea, pacientes a los cuales no le estamos dando este medicamento y que está recibiendo la mejor terapia conocida para eso. El National Institute of Health hizo el primero y único Randomized Control Trial durante ese momento. Le tomó muchos meses hacerlo y cuando se implementó, se hizo, sin embargo fue muy tarde para completarlo.
razón por la cual no se pudo descubrir ninguna terapia para este coronavirus. En este momento no existe un tratamiento específico para el coronavirus. Se están dando múltiples tratamientos, sin embargo, la mayoría de los estudios se están haciendo sin casos controles. También se ha visto que estas drogas actúan in vitro contra el coronavirus, pero no se han probado evidencia en estudios clínicos que pueden decirnos entonces realmente la eficacia, la seguridad de esta droga. Muchas veces, medicamentos que impresionan son muy prometedores in vitro, cuando se hacen estudios clínicos fallan. También muchos de estos medicamentos pueden causar efectos adversos cardíacos y aquellos pacientes que usualmente están siendo víctimas del coronavirus son pacientes de edad avanzada, los cuales usualmente cursan con alguna comorbilidad, lo que puede provocar arritmias y decir entonces que el medicamento fue el que ocasionó este problema. Otras drogas que no están aprobadas por la FDA, como el Remdesivir, puede causar efectos adversos que no se conocen, ya que la cantidad de pacientes a los cuales ha sido expuesto ha sido muy poco. También algunos esteroides se están aplicando y se trata de no dar, ya que estos esteroides están asociados a disminución de la aparición del virus en el cuerpo. Demora un poco más de tiempo cuando se aplican esteroides. Inclusive cuando usamos esteroides de baja dosis. En el caso de sexis o inhibidores de la interleucina 6, que pueden causar una inmunosupresión mucho peor que los esteroides. Por lo que, a pesar de utilizar estos medicamentos para otras enfermedades, es crítico evaluar estas drogas en estudios donde haya un caso control. Como dije, los casos controles son aquellos definidos como el standard of care, con o sin placebo, aquellos a los cuales se le está dando la mejor terapia conocida para esa patología. El autor concluye que se necesita una combinación tanto de soporte para el paciente y un estudio clínico randomizado para lograr, sería la única manera de lograr un tratamiento seguro y efectivo para el COVID-19 para ahora y en cualquier episodio futuro. En lo personal, le tengo mucha fe al Remdesivir, ya que leyendo los artículos chinos y leyendo lo que se logró con el ébola, impresiona que es uno de los medicamentos los cuales nos va a ayudar a descubrir el mejor tratamiento para el coronavirus. Aquí les enseño cuáles fueron los métodos de este estudio. Ellos concluyen que se vio una mejora clínica en 36 de los 53 pacientes, un 68% de ellos. Sin embargo, siendo responsables, se requiere un estudio aleatorizado, controlado y randomizado con respecto a la terapia del Remdesivir para medir su eficacia. Pacientes y amigos me han preguntado sobre la nueva normativa de la utilización de las máscaras faciales o tapabocas, las mismas hechas de tela. En esto yo no voy a comentar, me voy a reservar mis comentarios personales. Sin embargo, sí les puedo decir que tanto la máscara quirúrgica como la N95 deben ser reservadas por el personal de salud, el cual está de pie enfrente del paciente sospechoso o COVID positivo, y no de la población general. Rápidamente, quisiera comentarles acerca de esta foto. En ella se observa las fases de la enfermedad, el periodo de viremia y la fase aguda, y cómo un paciente puede evolucionar desde el contagio hasta la defunción en su minoría de los casos. A la vez, se ven las pruebas que utilizamos, el PCR, el IgM-IgG, unas ya explicadas anteriormente utilizando lo que es el hisopo nasofaringeo y la otra utilizando sangre de los pacientes sospechosos o pacientes COVID positivo. Pueden detenerse, ponerle pausa a la imagen y ver en qué momento usualmente nosotros podemos detectar el COVID positivo. Llama la atención que desde el día 2 al día 5, que estamos en un periodo de ventana, también y antes de que los síntomas se reflejen, puede haber pacientes sintomáticos y con alta viremia.
razón por la cual ahora más adelante les hablaré sobre un artículo sobre esto. Sin embargo, lo importante de esto es saber que probablemente muchos pacientes asintomáticos sospechosos, desde 2 días a 3 días antes del inicio de los síntomas, pueden contagiar y en grandes cantidades. Esto fue una de las razones por las cuales se comenzó a utilizar las máscaras faciales ahora, que son prioridad y que son de carácter obligatorio a cualquiera que salga a la calle. Esta gráfica que utilicé de fondo fue publicada en la revista Llama, en un artículo del día 10 de abril, muy recientemente, donde se explica cómo Salud Pública intervino y se evalúa la epidemiología y cómo cambió la curva en los pacientes en Wuhan, China. Sin ánimos de criticar, quisiera explicar lo que sucedió en Wuhan y lo que se está haciendo en Panamá. El día 23 de enero, en Wuhan, se realizó el llamado lockdown o cuarentena. Sin embargo, 10 días después, el 2 de febrero, tuvieron que extremar medidas tipo nadie sale de sus casas, se centraliza la distribución de víveres, comida, medicamentos, se hace un cordón sanitario en Wuhan. En ese momento ya había muy pocos recursos para médicos, para protección, y entonces se decide realizar y extremar medidas. Fue hasta el día 6 de febrero, 4 días después, en que lograron un R0 de 1. Un R0 de 1, si vieron mi video anterior, implica que por debajo de esa línea o por debajo de ese valor no debería haber infección de persona a persona o de 1 a 1. Ellos lograron tener un R0 de 0.3 el 1 de marzo. Eso significa que pasaron 25 días desde el día 23 de enero hasta el día 17 de febrero, hasta donde tengo información. En Panamá, el 24 de marzo fue que se realizó la cuarentena de 5 de la tarde a 5 de la mañana. Han pasado 19 días desde el 12 de abril. De acuerdo a la gráfica anterior, debemos estar en el pico. Sin embargo, hay que tomar muchas consideraciones. Uno, la cultura de nosotros y las restricciones a las cuales ellos estaban sometidos durante este momento. No sé y no quiero comparar, sin embargo, impresiona que nuestra curva va a tender un poco más a la derecha. Otra gráfica interesante es esta. En la gráfica A podemos ver que los trabajadores de la salud eran los que más se contagiaban del virus. En la gráfica B se puede ver que la población, hubo un momento en que la población de entre 60 y 79 años eran los más contagiados, posteriormente se emparejaban con los mayores de 80. Y en la gráfica C eran aquellos menores de 20, en donde se ve que los niños menores de 1 año eran los que más se contagiaban. ¿Habrá algo relacionado con el contacto entre la mamá y su bebé? En esta gráfica se observa el efecto del RT o el ritmo reproductivo básico, y aquí se observa cómo al inicio, donde no había intervenciones, el RT estaba muy por encima de 1, posteriormente se mantuvo prácticamente los primeros 23 días y comenzó a bajar justo en el momento en donde se realizó la cuarentena. La línea negra es el RT1, debajo del cual la transmisión sostenida es poco probable y refleja que las medidas antitransmisión sostenidas pueden parar este problema. El estudio al final nos dice que realizar las medidas correctas lograron reducir el RT por debajo de 1 el 6 de febrero y por debajo de 0.3 en marzo 1, diciendo que los esfuerzos fueron prometedores. Para cortar un poco el tiempo, dividiré la charla en 2 partes y comenzaré en la próxima con la atención a embarazadas en 2 hospitales en Nueva York, foco del problema principal en Estados Unidos.